Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carmen Gloria Alfonso y junto a mi compañera Patricia García vamos a hacer la presentación del trabajo de la tercera unidad del ramo de teoría de la personalidad en el que analizaremos la teoría de la personalidad de Sigmund Freud. Vamos a comenzar diciendo que Sigmund Freud era un autor vienés que fue considerado y es considerado hasta hoy el teórico psicodinámico más influyente, más conocido y controversial al mismo tiempo. Creó una perspectiva nueva sobre el estudio de la conducta humana y sus estudios y su teoría no estuvieron libres de críticas y de cuestionamientos, pero siempre se fue adaptando conforme pasaba el tiempo y cómo avanzaban las observaciones que él hizo en sus estudios. Para comenzar a hablar de la teoría de Freud, se tiene que saber que los estudios anteriores se basaban y se centraban solamente en la conciencia, es decir, lo que nosotros sentimos o pensamos y en lo que nos damos cuenta, de lo que estamos conscientes. Pero Freud destacó el inconsciente, desconocido hasta ese minuto, que serían todos esos pensamientos, esas ideas o esos sentimientos de los que no estamos conscientes. Y a partir de su observación clínica, planteó la idea de un aparato psíquico que contiene ahí el inconsciente, el consciente y el preconsciente, como primera tópica en su teoría de la formación mental. El consciente, primero que nada, es un aspecto de este aparato, el cual está presente o se encuentra en el presente y todo lo que de lo que nos ponemos a dar cuenta. No así el preconsciente, que se describe como un área en la que hay contenidos que, si bien no están exactos en la conciencia, el sistema consciente puede acceder a ellos con determinadas reglas. Y el inconsciente, que son todos los aspectos que no se hacen o que no se pueden hacer conscientes, excepto que se den ciertas condiciones especiales, como analizado a través de los sueños o en un proceso de análisis propiamente tal. La segunda tópica de Freud, que según los entendidos es la más importante, es la que dice relación con la estructura del cerebro a través del yo, del ello y del super yo. El ello es la única estructura presente que está al nacer y sería totalmente inconsciente. Consta de impulsos y deseos inconscientes y opera a través del principio de placer y trata de evitar el dolor, así obteniendo el placer de forma inmediata. La satisfacción de este deseo puede ocurrir en sueños o en imaginaciones. El ello no es eficaz en la gratificación y también requiere vincularse con la realidad para satisfacer las necesidades, y la manera de hacerlo es el yo. El yo es el mecanismo que controla todas las necesidades del pensamiento, y el razonamiento opera de manera consciente. Obtiene información acerca del mundo externo a través de todos los sentidos. La conducta adulta es gobernable por la realidad y la conciencia moral de los individuos o estándares morales, y a ello Freud lo denomina el super yo, que viene siendo la propia conciencia del ser humano, encargada de guiar al yo. Trabaja a nivel consciente, preconsciente e inconsciente. Se preocupa del yo ideal, de la perfección. Y en esta lámina graficamos que de todas las teorías de Freud, la del yo, el ello y el super yo es una de las más famosas. Son los conceptos que Freud utilizó para referirse al conflicto interno, a la lucha interna de las fuerzas antagónicas que hay dentro de nuestra naturaleza, y son las que rigen nuestra forma de pensar y de actuar. Por lo tanto, el ello es como la parte animal o instintiva. El yo, que se rige por el principio de la realidad, y el super yo, que siempre vela por el cumplimiento de las reglas morales, es decir, como de la perfección. Para Freud, la conducta de los humanos tiene su base en las pulsiones y en los instintos inconscientes. Algunos de estos son destructivos y otros son necesarios para la supervivencia de los individuos, como alimentarse, como tomar agua, como reproducirse, etc. Y el factor que consideró más importante para el desarrollo de la personalidad fue el deseo de placer. Estudió el fenómeno de las pulsiones y las fuerzas motivadoras que hacen que el individuo tienda hacia objetos determinados. Las pulsiones se convirtieron en unos elementos muy importantes dentro de su teoría.
y es un término que se utiliza en psicoanálisis para designar a un tipo de impulso psíquico característico de los seres humanos, que a su vez tiene su fuente en la excitación interna, que se dirige a un fin preciso y único, que sería calmar o suprimir el estado de tensión provocado. Y el objeto de la pulsión puede ser muy diverso, pueden ser una cosa, una persona, pero cuyo objetivo es liberar estas tensiones que originan los impulsos insatisfechos. Y las pulsiones se clasifican en varias. Una de ellas es la primera, el eros o el sexo, cuya energía se denomina líbido, también conocida como la pulsión de vida. Y también está el thanatos o la agresividad, conocida como la pulsión de muerte. Estas se originan del ello, pero están bajo el control del yo. Ambas enfrentadas, ya que la primera se caracteriza por satisfacer las necesidades, tales como dormir, beber, comer, reproducirse, como comentábamos recientemente, y por el contrario, la segunda se caracteriza por la agresividad. Es decir, nos deshacemos de todo lo que no nos gusta o de lo que no nos beneficia, destruyendo todo lo que significa una amenaza para el individuo. Y el objetivo de la pulsión sexual es el placer. Y no estamos hablando solamente del placer dirigido hacia la parte genital o sexual, ya que el cuerpo es completamente lívido en su totalidad, especialmente en las áreas como el ano o en la boca, que son las llamadas zonas erógenas. Ya, yo les voy a comentar sobre las etapas de la teoría psicosexual de Freud, que se concentra en la forma en que satisfacemos el instinto sexual a lo largo de toda nuestra vida. Primero está la etapa oral, que desde el nacimiento se presenta hasta los 18 meses, y en esta etapa los bebés experimentan placer al succionar y tragar, más adelante masticando y mordiendo. Es por eso que a los bebés siempre los vemos que se echan todo a la boca, porque exploran a través de esta etapa y ellos sienten satisfacción. Freud dice que los que reciben demasiada gratificación en esta etapa se convertirían en adultos optimistas, crédulos y confiables. Y al contrario, los que recibirían poca gratificación en esta etapa serían adultos pesimistas y hostiles. La segunda etapa se presenta desde los 18 meses a los 3 años y se llama etapa anal. Freud afirma que la fuente del placer sexual cambia de la boca al ano. Y en esta etapa coincide con el entrenamiento que se realiza en los niños y niñas en el control de esfínter, donde retener y excretar les produce a ellos placer. Freud cree que si los cuidadores son muy estrictos en el control, estos niños pueden convertirse en adultos autodestructivos, obstinados y o excesivamente ordenados. La tercera etapa es la etapa fálica, que se presenta desde los 3 años, en que los niños descubren sus genitales y demuestran un notorio apego con uno de sus padres, con el cual tiene sexo opuesto, al que le llamamos el complejo de Edipo, en el caso del del niño con la mamá. Freud plantea que la fijación en esta etapa conduce a la vanidad y el egoísmo en la vida adulta. Vamos a hacer notar que la palabra fijación significa no superar cualquiera de las etapas. También Freud plantea un periodo que se llama periodo de latencia, que viene después de la etapa fálica, donde los niños pierden el interés en la conducta sexual, juegan con niños de su mismo sexo, y esto se produce alrededor de los 6 y hasta los 13 años. Para luego terminar con la última etapa, que es la etapa genital, en donde se despiertan los impulsos sexuales. Freud plantea que de manera ideal la gratificación inmediata de estos deseos daría lugar a la sexualidad adulta. El psicoanálisis, teoría muy importante dentro del estudio de Sigmund Freud, nace en el siglo XX y crece sobre un terreno un poco restringido,
donde se conocía solo una meta, que era comprender algo acerca de la naturaleza de las enfermedades nerviosas, llamadas entonces funcionales. Nace con el fin de remediar la imposibilidad en la que se encontraban los médicos para el tratamiento de estas enfermedades. Freud utilizó la hipnosis hasta que la sustituyó por el psicoanálisis o el método psicoanalítico. Usó la hipnosis como método terapéutico durante sus 10 primeros años y fue el que propuso que la hipnosis hace posible el acceso al subconsciente. La hipnosis se usó para el tratamiento de la histeria como precursor del psicoanálisis. Este autor realizó innovaciones y después la hipnosis la reemplaza o la sustituye por otra técnica llamada de asociación libre, método que consistía en que el enfermo renuncia a toda reflexión consciente para entregarse en calma a perseguir sus ocurrencias espontáneas e involuntarias. Es decir, comunicarle al médico lo que se le ocurría. Es decir, los pacientes se expresaban sin ningún tipo de censura. La práctica de este método y la regresión permitieron a Freud descubrir el psicoanálisis y como una de las teorías más populares en el estudio de la mente humana y en el tratamiento de las afecciones emocionales. Los factores que constituyen esta teoría son la insistencia en la vida pulsional, en la dinámica anímica y en que los fenómenos anímicos poseen sentido y determinismo. Pretende disipar las alteraciones emocionales producidas por experiencias pasadas, culpas y frustraciones. Para resumir, la construcción de la personalidad humana es el resultado de la forma en que cada individuo lidia con sus conflictos internos y lo que demanda el exterior. La personalidad marca así la manera en que cada uno se desenvuelve socialmente y se enfrenta a sus conflictos internos y sus conflictos externos. Bueno, de esta manera hemos terminado nuestra presentación sobre Sigmund Freud en esta tarea y le dejamos acá una imagen donde la terapia de Sigmund Freud era escuchar preferentemente a sus pacientes, donde ellos se acostaban en un diván y él los escuchaba y a partir de eso iba analizando y estudiando y mejorando sus teorías. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes.